Predica en la ciudad de Tesalónica y la bendición de Dios en Tesalónica fue impresionante, de manera tal que dice la Biblia que por 3 días de reposo el apóstol estuvo predicando en esa ciudad y muchos gentiles respondieron al mensaje de la palabra del Señor fiel. Entonces tendrá que asumir que Pablo fue liberado del arresto en Roma del capítulo 28 de los Hechos, y que después de ese arresto domiciliario él continuó con su trabajo misionero. Pero eso solamente es una especulación y nada más. Tendrá que asumirse que hubo una liberación de Pablo de Roma, como nos lo muestra el capítulo 28 de los Hechos, y luego un segundo arresto en donde Pablo definitivamente llega una vez más a Roma, y ahí sí definitivamente él muere. Sin embargo, eso es algo que no puede reconciliarse. El itinerario de las pastorales no coincide con el itinerario del libro de los Hechos de los Apóstoles. Otro elemento adicional que es diferente entre las pastorales y las cartas auténticamente paulinas, porque hay algunas cartas que se conocen así, como las cartas auténticamente paulinas. ¿Cuáles son esas? La epístola a los romanos, la epístola a los gálatas, primera de tesalonicenses, la carta a los filipenses, la carta a Filemón, primera y segunda de Corintios. Esas son cartas auténticamente paulinas, que la mayoría de estudiosos de la Biblia coinciden en que esos escritos son auténticamente paulinos. Es decir, que el apóstol Pablo fue el autor directo de esas 7 epístolas. Y entonces, ¿en qué calidad quedan las otras epístolas? Las otras epístolas entonces quedan en calidad de escritos pseudoepigráficos. Y no por eso quiere decir que dejan de ser palabra de Dios, porque todo lo que está aquí es palabra de Dios. Todo lo que está aquí es palabra de Dios, palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, sería un error que alguien concluya que porque se dice, por ejemplo, que segunda de Timoteo no es una carta auténticamente paulina, sino pseudoepigráfica, entonces está negándole la calidad a la carta de inspirada. De ninguna manera. Toda escritura es inspirada por Dios, y esa es una aceptación que nosotros hemos asumido por fe. ¿O quién de ustedes empezó en un trabajo de investigación arduo para descubrir la autoría de todos los libros de la Biblia? ¿Quién empezó a investigar los 66 libros de la Biblia y hasta que descubrió quién fue su autor, entonces llegó entonces a la conclusión que era palabra de Dios? Ninguno de nosotros. Con solo que está aquí, para nosotros es palabra de Dios, hermano. Sabemos que Dios providentemente nos permitió tener esta colección de libros que nosotros llamamos la Biblia, y que sabemos que es palabra de Dios, y que independientemente haya sido escrita por el apóstol Pablo como autor directo, o independientemente haya sido escrita por un discípulo de Pablo de la segunda generación, nosotros creemos que esa es palabra de Dios y que tiene un mensaje de Dios para nosotros hoy día, y hay que tener bien claro eso. El que se asigne la pseudoepigrafía o la pseudonimia a un escrito concreto, por cierto, no voy a mencionar ya en qué consiste cada uno de esos elementos, porque cuando se estudió Efesios, cuando se estudió Primera de Timoteo y cuando se estudió Colosenses, ese tema se abordó, creo yo, de manera suficiente. Así que no voy a retomar lo que en muchas oportunidades con toda seguridad usted escuchó. Pero ese es otro detalle. Otro detalle que es diferente entre las pastorales y las cartas
auténticamente paulinas es el vocabulario y el estilo. Es decir, el vocabulario de las pastorales es muy diferente del vocabulario que se utiliza en las 7 epístolas auténticas del apóstol Pablo. Alguien podrá decir, es que el vocabulario es diferente porque los asuntos que tratan las pastorales son diferentes que los asuntos tratados por las 7 epístolas auténticamente paulinas. O alguien podrá decir, es que el vocabulario de las pastorales es diferente porque el apóstol Pablo estaba ya mayor y los sufrimientos que había vivido, como también los años que habían transcurrido, lo llevaron a darnos escritos que son diferentes en cuanto a estilo y en cuanto a vocabulario. Pero ese argumento no tiene sentido, porque si nosotros asumimos que después del arresto en Roma, que registra el capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hubo otro viaje u otros viajes misioneros, el itinerario que nos muestran las pastorales, el itinerario de las pastorales nos da a lo sumo 2 años más, porque en las pastorales se habla de 2 inviernos. Y el itinerario nos muestra, el itinerario de las pastorales en Creta, en Éfeso, en estas ciudades que ya mencioné, los 2 inviernos, uno mencionado en Tito, un invierno en Tito, luego otro invierno en segunda de Timoteo. Entonces, a lo sumo, si la hipótesis de la liberación de Pablo del arresto en Roma, registrado en el capítulo 28, es verdad, entonces a lo sumo Pablo tuvo que haber escrito las pastorales en el lapso de 2 años para después morir, o a lo sumo 3 años. Pero nadie tiene una evolución tan radical en materia teológica en un lapso tan breve de tiempo. Entonces, en el ámbito del vocabulario y el estilo de la carta de Timoteo o de las pastorales son muy diferentes que el vocabulario de las cartas auténticamente paulinas. Eso es lo mismo, hermano, como por ejemplo los autores del 4.º evangelio o del libro del Apocalipsis. Son autores que evidentemente escriben diferente y tienen un conocimiento del griego totalmente diferente. Mientras el griego del 4.º evangelio es un griego muy refinado y que da pauta para decir que el griego era la lengua materna del escritor del 4.º evangelio, sin embargo, el griego del autor del libro del Apocalipsis es un griego totalmente distinto, que incluso incurre en errores gramaticales. Y algunos consideran que eso puede ser la pauta para decir que no era su lengua materna. Pero el estilo de escritura, el manejo del idioma griego en estos 2 autores antes mencionados, llevan a la conclusión de que son autores diferentes. Entonces, en el caso de las pastorales, entonces tienen un vocabulario muy diferente a las 7 cartas auténticamente paulinas. Por ejemplo, nosotros encontramos algunas palabras, solo por mencionar 2 palabras en las cartas pastorales: la palabra piedad y la palabra buena conciencia, porque hay muchas más. Pero piedad es una palabra característica de las pastorales. La palabra buena conciencia es una palabra también característica de las pastorales, pero nunca aparecen en las cartas auténticamente paulinas. Démosle la vuelta a la moneda. Hay algunas palabras o algunas frases de las cartas auténticamente paulinas que eran utilizadas de manera constante y recurrente por el apóstol Pablo, pero que nunca son utilizadas en las pastorales, o prácticamente no son utilizadas en las pastorales. Por ejemplo, el cuerpo de Cristo, que es algo muy importante dentro de la teología paulina, no encontramos un desarrollo acerca de la doctrina del cuerpo de Cristo en las pastorales. El tema de la cruz
tan importante el tema de la cruz de Cristo en las cartas auténticamente pastorales. Tampoco es un tema que uno pueda visualizar en las cartas pastorales. La palabra libertad, la palabra pacto, son palabras recurrentes y constantes en las palabras auténticamente, en las cartas auténticamente paulinas, pero que no se encuentran prácticamente en las pastorales. Entonces, esto ha llevado a algunos a la conclusión de que nos encontramos frente a dos autores diferentes. Por ejemplo, otro detalle más para no cansarlo demasiado. Ya lo dije, íbamos a dar mucha información y probablemente para algunos sea un poquito complicado, pero será en esta ocasión. Otro detalle adicional: los errores doctrinales combatidos. Usted sabe que una de las motivaciones de la escritura de las epístolas pastorales es combatir las falsas doctrinas. ¿Están oyendo, hermanos? Ese es uno de los grandes propósitos de las pastorales: el combate de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. Y cuando uno empieza a hacer un análisis de las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas que son, digámoslo de esta manera, combatidas y atacadas por el autor de las pastorales, nos vamos a dar cuenta que eran doctrinas que todavía no habían evolucionado durante la primera generación de cristianos. Recuerden que la historia de la iglesia primitiva la dividen en dos partes principalmente. La primera generación, que es la que va desde el año 30 de la era cristiana hasta el año 70 de la era cristiana. ¿Y quiénes son los creyentes de esa primera generación? Son los discípulos y las discípulas directas de Jesús de Nazaret. Pero del año 70 en adelante, algunos dirán el año 120, otros dirán el año 135, cuando hubo otra guerra judía en contra de Roma, diferente de la guerra judía del año 70. Entonces algunos ubican esa segunda generación del año 70 en adelante. Y si usted probablemente es un atento lector de las escrituras y le gusta un poco tal vez la lectura y la investigación, se dará cuenta que ese hecho histórico que se produjo en el año 70 de la era cristiana, es decir, la caída de Jerusalén, hubo una rebelión judía contra Roma. Los judíos se rebelan contra el dominio de los romanos. Esa rebelión fue aproximadamente 40 años, un poco menos de 40 años después de la muerte de nuestro Señor. Entonces hubo una rebelión judía. Y ante la rebelión judía vino una respuesta aplastante del Imperio Romano. Porque si hay algo que Roma no toleraba, era la sublevación a su poder indiscutible. Para Roma no era importante que dioses se adoraban, por eso se hablaba de la famosa paz romana.